Familia, estamos listos ya. Estamos listos. Así es que ese buen ánimo debe de persistir y existir durante todo el día que cerramos con broche de oro este magnífico evento que le aperturamos desde el pasado jueves. Vamos a iniciar de inmediato con nuestro primer tema de la mañana, pero no antes dedicar esta jornada a un grandísimo contador. Destacado contador público dominicano egresado y distinguido de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, fue presidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana 1986-1988 y director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC por más de 20 años. Se caracteriza por su liderazgo, visión innovadora y un gran compromiso con el fortalecimiento y prestigio de la profesión contable en América Latina. Dedicamos la jornada de la mañana de hoy al licenciado Víctor Abreu. Y es una manera de iniciar estos magníficos trabajos en la cual tenemos a bien cada jornada dedicárselo a un contador o contadora destacada de esta magnífica profesión. Cuando hablamos de la incertidumbre política y económica internacional que se ha repuntado, impulsada por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, conflictos legales sobre la política comercial y dudas al respecto hacia un rumbo de una política monetaria. Este complejo entorno global, junto a riesgos políticos emergentes en el Caribe, plantea nuevos desafíos para la estabilidad nacional. Y hablar sobre incertidumbre global y decisiones locales con una perspectiva económica para la República Dominicana es una estrategia de la inteligencia económica cuya visión analítica ha contribuido a orientar decisiones claves en el sector público y privado. La persona que encargada es un socio director de analítica, lidera una firma de consultoría estratégica de asesoras e instituciones multinacionales y entidades estatales en escenarios económicos complejos. Magíster en macroeconomía aplicada, con experiencia en el Fondo Monetario Internacional y formación en la Universidad de Columbia. Cuenta con más de 17 años de trayectoria en análisis económico y políticas públicas. Ha sido reconocido por el Banco Central y seleccionado para el programa de líderes visitantes. Además, dirige la Escuela de Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, combinando rigor académico con visión estratégica. Con nosotros, una figura clave en el pensamiento económico actual, licenciado Raúl Ovalles. Muy buenos días a todos. Es un grato placer estar con ustedes y de retorno a el Santiago que tanto quiero. Cualquier excusa para venir para acá es buena. O sea que de nuevo muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si me ayudan a colocar la presentación aquí. Muy bien. Tal como se mencionó, para todos no es un secreto cómo el mundo, sobre todo posterior a los eventos de la pandemia, se ha vuelto mucho más incierto. Una incertidumbre que a veces suena a cliché, pero tenemos que reconocerla como una especie de nuevo normal. Esa toma de decisiones bajo este mundo va a requerir más claridad que nunca. Y en ese sentido los economistas somos algo así como meteorólogos. Y me toca en el día de hoy tratar de darles una especie de informe del tiempo, pero ante un entorno de tormentas. Tormentas que todos los días en las noticias nos vamos dando cuenta
de qué tan volátil cambia todo el entorno, cómo eso altera las perspectivas. Pero esa incertidumbre en alguna medida ya había sido anticipada por los principales informes de riesgo del mundo de hace unos años ya. Por ejemplo, la firma aseguradora global AXA realiza un informe anual donde ya había advertido la inestabilidad geopolítica como uno de los principales riesgos. En el caso del Foro Económico Global, que como saben, en cada enero presenta su informe de riesgos globales, tanto a corto plazo, próximos 24 meses, como también durante la próxima década, habían establecido de manera directa los conflictos armados entre estados como uno de los principales riesgos a corto plazo. A pesar de todo este entorno de incertidumbre, cuando uno mira los indicadores de riesgo país, y esto, como saben, se refiere al retorno adicional que exigen los inversionistas globales por adquirir un bono soberano dominicano en lugar, por ejemplo, de un bono libre de riesgo como el estadounidense, hoy por hoy estos números, estas cifras, están en mínimos históricos. Y esto es algo interesante porque lo que nos está diciendo es, desde el punto de vista de la comunidad global de inversionistas, más allá de todas las tormentas que hay allá afuera, para República Dominicana la percepción continúa siendo positiva. En ese sentido, vale preguntarse cuáles son los principales riesgos internacionales con consecuencias para la República Dominicana. Yo quisiera comentarles sobre algunos de ellos, por supuesto, contextualizando primero cuál es la percepción que se tiene sobre el crecimiento de algunos de nuestros principales socios comerciales, como por ejemplo Estados Unidos. Estas cifras que ven aquí son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en abril de este año. Estados Unidos es clave porque, como bien saben, no solo es nuestro principal socio comercial, también nuestro principal emisor de remesas, de inversión extranjera directa, de turismo. Y van a notar que hacia el año 2026 tienen creciendo ese país al 2,3%. Esto es mucho, esto es poco. La realidad es que esto deberíamos de compararlo contra el crecimiento potencial de Estados Unidos, que se estima en alrededor de 2%. O sea que a pesar de este entorno de incertidumbre global, la perspectiva que tiene el fondo es que, primero, esto sería un conflicto corto, y aquí voy a colocar un asterisco porque hay mucha duda de qué tan corto puede ser, pero más allá de ello, tendríamos a nuestro principal socio comercial creciendo de forma sostenida. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque se estima que por cada punto de crecimiento estadounidense, la economía dominicana crece en promedio entre 1,5% y 2%. O sea que tener a nuestro principal socio comercial creciendo sostenidamente, pues claramente nos beneficia. Del mismo modo que si el conflicto se extiende y se materializan riesgos severos y esta economía se desacelera, tendríamos que esperar que nosotros también nos desaceleraríamos de forma profunda. América Latina y el Caribe, región a la que pertenecemos, creciendo alrededor de 2,3%. ¿Esto es mucho o poco? Esto es poco, porque esto es una región que debería de estar creciendo entre 2,5 y 3. Entonces continúa post pandemia creciendo por debajo de su potencial. Sé que viendo las banderas que están aquí habrá muchos invitados de fuera, pero la región latinoamericana, salvo algunas excepciones como Panamá, por ejemplo, y República Dominicana, pues mantiene tasas de crecimiento relativamente bajas. Y en ese contexto, República Dominicana todavía no hemos llegado a los niveles a los que estábamos acostumbrados en las últimas décadas de crecimiento sostenido, el 5%. De hecho, el año pasado crecimos apenas 2,1%. Pero fíjense que un crecimiento mediocre para nuestros estándares es más o menos el promedio de la región. Y yo creo que eso es más o menos lo que los inversionistas globales ven. ¿Y por qué no ven con tan buenos ojos? Hacia 2026, el fondo nos tiene creciendo el 3,7%. Yo pienso que es algo relativamente optimista. Y a medida que vayan pasando los meses, es posible que estas cifras se tengan que actualizar hacia la baja, porque hacia la baja, lamentablemente, es que están todos estos riesgos.
Otro elemento internacional relevante para nuestro país tiene que ver con la inflación en Estados Unidos y el desempleo. En el caso de la inflación, como saben, el índice de precios al consumidor de nuestro país tiene en su composición cerca de la mitad de todos los bienes importados, y de estos bienes importados cerca de la mitad vienen de Estados Unidos. Una inflación persistente, elevada en Estados Unidos se puede traducir a una inflación persistente, elevada en República Dominicana, llevando eventualmente a que nuestro Banco Central enfrente dilemas sobre qué hacer con las tasas de interés, por ejemplo, aumentarlas. Y aquí es importante notar que en Estados Unidos la inflación meta es alrededor de 2%, pero tiene ya años oscilando sobre el 2%. Actualmente está en 3,3%. Y les anticipo desde ya que como la situación en Oriente Medio tiene detrás un choque de oferta en el mundo energético, petróleo, gas, etc., la naturaleza de ese shock va a llevar a que a corto plazo se agregue inflación a una economía que ya estaba operando con niveles de inflación elevados. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Pues enfrentamos riesgo, primero, de que parte de esa inflación se transmita aquí, y segundo, que el Banco Central estadounidense, que es el que determina las tasas de interés globales, pues va a tener un sesgo para mantener tasas altas o eventualmente elevarlas. Y si eso ocurre, nuestro Banco Central va a enfrentar una limitación, se le van a reducir sus grados de libertad para poder bajar las tasas de interés aquí. O sea que un mensaje clave para todos nosotros es que por la naturaleza de este conflicto y sus implicancias macroeconómicas, lo más probable es que tendremos que seguir operando bajo un entorno de tasas de interés elevadas y con sesgo hacia el alza. Otro elemento tiene que ver con el desempleo. En Estados Unidos viene creciendo la tasa de desempleo de manera gradual. Y está ocurriendo algo que es bastante curioso. Yo les dije antes que se anticipa que el crecimiento iba a superar el 2%, que es sobre el crecimiento potencial. Y normalmente, cuando en Estados Unidos se crece al 2%, ese país en frecuencia mensual genera cerca de 150,000, 160,000 empleos. ¿Por qué eso es relevante para República Dominicana? Porque en ese mercado laboral trabajan los dominicanos que nos envían remesas. No solamente porque las remesas son la principal fuente de divisas en nuestro país, pero posterior a la pandemia se han vuelto esa comunidad de dominicanos en el exterior una fuente clave de financiamiento del sector construcción, específicamente segundas viviendas y también en todo lo que tiene que ver con las viviendas bajo costo. Entonces, ¿por qué es clave entender lo que está pasando en el mercado laboral americano? Porque los americanos hoy están creciendo al 2%, pero en lugar de producir 160,000 empleos, están produciendo alrededor de 50,000. ¿Por qué? ¿Será que los beneficios y ganancias de la productividad que surgen justamente de estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ya se están reflejando en la estructura productiva de esa economía? ¿O será que en este último año ha habido una inversión extraordinaria en Estados Unidos en empresas que son y sectores intensivos en capital pero no en trabajo? Por ejemplo, la IA, por ejemplo, los centros de datos, etc. Por cierto, inversiones que han estado históricamente financiadas por Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán, justamente los países que están hoy en conflicto. Entonces, ¿será que ya vamos a ver a un Estados Unidos creciendo al 2% sin necesidad de requerir 150,000 empleos para hacerlo? ¿Será que eso pueda tener un efecto sobre las remesas que recibimos? Yo pienso en principio que no, porque la mayoría de los dominicanos trabajan en Estados Unidos en el sector servicios. Dicho de otro modo, todavía va a faltar tiempo para que la inteligencia artificial pueda sustituir desde las saloneras dominicanas hasta las personas que están cuidando los centros geriátricos y demás, que es donde más se concentran. Sin embargo, hay que reconocer que estamos viviendo un tiempo de transformación profunda en la estructura productiva de nuestro principal socio comercial. Otro tema que ya les anticipé, tasas de interés.
Esto que ven aquí es una lámina que muestra la tasa de interés estadounidense del Banco Central desde más o menos los últimos 15 años. Esta fecha, 2012, es importante porque en esa fecha nuestro Banco Central introduce el esquema de metas de inflación de gestión de política monetaria. Y van a notar que a partir de ese momento las tasas estuvieron cerca de cero. Estas son las tasas internacionales. Mientras estas tasas estén bajas, es más fácil para nuestro Banco Central bajar la suya. Pero si aumentan demasiado, entonces nuestro Banco Central se ve forzado a mantener tasas altas. Y si bien habían estado bajando justo antes de este shock, la realidad es que, fíjense, desde que nuestro Banco Central introdujo su esquema de política monetaria, nunca había enfrentado tasas tan altas. Mientras estas tasas estén altas, todos los productos financieros estadounidenses y de referencia a nivel global mantienen rendimientos altos. Y mientras eso ocurre, hogares de alto valor patrimonial en la República Dominicana y empresas convierten sus excesos de ahorro a dólares, sacan los dólares buscando esos rendimientos elevados y presionan lo que ustedes como contadores han tenido que acostumbrarse a comenzar a registrar, quizá en el pasado no era común, pérdidas cambiarias en muchas empresas. ¿Por qué? Porque esto genera volatilidad del tipo de cambio. Entonces el mensaje, insisto, es que en este mundo de un shock internacional del precio del petróleo que afecta la inflación de la principal economía del mundo hacia el alza, donde ya tenían tasas de interés elevadas, no esperemos que las tasas vayan a bajar mágicamente a corto plazo. Tenemos que anticipar un escenario donde estas tasas permanecen lastimosamente elevadas. Un último comentario antes de entrar en el desempeño de la economía dominicana es lo que ha estado ocurriendo en los mercados de commodities. Hoy por hoy el precio del petróleo inició el año en alrededor de $59, estalla el shock y ha estado promediando o oscilando entre $90 y $100, un aumento de alrededor de 45, casi 50%. A pesar de ello, los mercados de futuro entienden que para mayo del año que viene, dentro de un año, vamos a ver el precio del petróleo en alrededor de $74. No muy diferente, quizás $10 más o menos de cómo inició antes del conflicto. Esto puede ser algo o una visión relativamente benigna. Ya les voy a comentar un poquito más el detalle de esto más adelante. Pero tenemos que saber que se anticipa mayor volatilidad en estos mercados producto de este shock. Parte de esa volatilidad va a llevar a que haya una demanda por activos seguros como el oro, relevante para nuestro país porque lo exportamos, aunque todavía nuestras mineras y sector minero está operando por debajo de su capacidad. El último elemento internacional que muchos de los que están aquí también lo vivieron cuando la guerra de Rusia y Ucrania, hace casi ya 4 años, es todo lo que tiene que ver con el costo de transportar materiales, bienes, etcétera, sobre todo desde Asia hacia Occidente. La realidad es que desde el inicio del conflicto estos costos vienen en aumento y no debería sorprender porque los barcos que están ahora mismo atrapados en el Golfo Pérsico superan más de 1,000 contenedores. Y como están la mayoría ubicados en el lugar incorrecto, se está generando un serio problema logístico, que lo más probable es que se va a deteriorar más mientras más tiempo este conflicto dure. Entonces, ¿por qué eso nos importa, Dominicana? Les anticipo. Un sector tan importante para nosotros como el de la construcción importa cerca del 40% de todos sus insumos del sudeste asiático. Ahora no es solo que los insumos van a estar más caros porque va a haber inflación de precios en esos países, es que transportarlos va a ser más caro. Y el tiempo que se van a tomar para llegar a su destino también será mayor. Entonces eso es otro elemento de riesgo que tenemos que tener identificado y dentro de la estructura de balance de las empresas, tratar de identificar estrategias de mitigación vía diversificación de proveedores cuando se puede, etcétera. O incluso, algo también relevante, los incrementos de inventario. Una mala palabra para muchos empresarios, pero en un mundo donde uno pensaría que muchos de estos costos van a aumentar, donde se pueda, pues quizás aumentar inventario funciona como una forma de comprar un seguro propio.
Con este telón de fondo detrás, entonces hablemos del desempeño de la economía dominicana. Primero, ya les mencioné la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional de que vamos a estar creciendo alrededor de 3,7% en este 2026. Detrás de estas proyecciones, que son las del fondo, está esta idea de que este shock no dura más de un trimestre. Yo soy lamentablemente de la percepción que tendríamos que acostumbrarnos a algo más allá de un trimestre. Esto podría extenderse más todavía. Y mientras más tiempo pase, pues los riesgos sobre el crecimiento van a ser mayores. Insisto que venimos de un crecimiento mediocre para nuestros estándares en el año 2025. Pero más allá de eso, el fondo todavía nos tiene creciendo, mirando hacia el mediano plazo, el periodo posterior a este año, alrededor del 5%, donde volveríamos a ocupar el sitial de la economía de mayor crecimiento de la región latinoamericana. Ahora, todo esto son percepciones, proyecciones. ¿A cuánto está genuinamente creciendo la economía dominicana? El dato más reciente, publicado la semana pasada, o hace 2 semanas, es que en el primer trimestre, es decir, enero, febrero, marzo, del 26 contra el mismo periodo en el 25, crecimos alrededor de 4,1%. Esto luce como una gran noticia porque como ya está incorporando marzo, entonces ya tenemos un mes de la guerra haber iniciado y sus efectos comienzan a incorporarse en las cifras. Alguien podría decir, pues la realidad es que por más grave que parezca este conflicto, a la economía dominicana no le está afectando tanto. Y quiero hacer una salvedad. A nivel internacional, los precios han crecido cerca de 45%, los precios de los combustibles. En algunos casos, como por ejemplo el Aptur o lo que ocupan los aviones para volar, gas natural en ciertas zonas del mundo, esos incrementos han sido todavía mayores. Ahora, ¿cuánto ha crecido en República Dominicana? Aproximadamente 8%. ¿Por qué? Por los subsidios que el gobierno ha estado implementando para salvaguardar la economía dominicana. Entonces es como si desde el punto de vista de la macroeconomía dominicana, los precios globales del petróleo, en lugar de estar en cerca de $100, están en cerca de 70. Esto es muy positivo si esto es un shock de corto plazo. Pero si esto continúa aumentando y se prolonga en el tiempo, muchos de estos subsidios se pueden volver insostenibles y eventualmente y de manera súbita y volátil podríamos ver entonces un quiebre donde muchos de los precios locales violentamente se ajustan al alza. Este es el cuidadoso balance que tienen que tener nuestras autoridades actualmente a la hora de leer y monitorear el shock. Porque si efectivamente de corto plazo todas estas políticas que hoy se están implementando serían y tendrían que calificarse como muy exitosas. Pero de lo contrario, entonces podríamos ver, insisto, no lo vean como un pronóstico, sino un escenario de riesgo. Si se fuese a materializar, entonces veríamos ajustes locales más violentos. Ahora bien, a mí me gusta no solamente ver, o prefiero, más que ver el crecimiento trimestre a trimestre, el promedio del año, porque al final del día es lo que nos ocupa a todos. ¿Y cuánto es el crecimiento promedio del año de los últimos 12 meses en República Dominicana? 2,5%. Ese es el nivel donde estamos actualmente. Cuando el fondo dice que vamos a crecer al 3,7, tenemos que movernos desde ese número y avanzar en cerca de 140 básicos, 120 básicos, desde el nivel que estamos actualmente. En la medida que el conflicto se profundice, eso va a ser más difícil lograrlo, básicamente. Ahora, ¿por qué la economía creció tan bajo el año pasado y todavía nos mantenemos creciendo tan bajo? Esto no pretendo que lo abordemos todo, pero pensemos que esto es una especie de hemograma de la economía dominicana, donde estamos viendo una batería de indicadores asociados a las decisiones de los hogares o el consumo privado, las decisiones empresariales o la inversión privada, las decisiones del gobierno o todo lo que tiene que ver con la demanda pública y finalmente nuestro vínculo con la economía internacional, la demanda externa. El mensaje aquí es que la gran mayoría de estos indicadores se están operando por debajo de la tendencia y lo que eso nos quiere decir es que esto es una desaceleración diversificada, no es un sector exclusivo, no es un tema del gobierno o un tema de la demanda externa, está ocurriendo a través de toda la economía. Y cuando eso pasa,
Entonces, claramente hay que evaluar el consumo privado, la decisión de los hogares, porque el consumo representa cerca del 70% de la economía. Si queremos entonces mejorar la situación del país a nivel macro, tenemos que atacar lo que tiene que ver con el consumo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los indicadores proxy de cómo se ve la salud de los hogares? Por ejemplo, interesantemente, el consumo de litros de alcohol está bastante desacelerado. Por cierto, para nuestra audiencia internacional, no me pregunten por qué, y que el padre, no sé si sigue aquí, que no me vaya a escuchar, pero algo muy curioso, en República Dominicana el día que más se consume alcohol es el domingo. Y esto habla de nuestra naturaleza dual, el día donde vamos a visitar a los padres, vamos a la iglesia, pero la gente tiende a... Pero es algo muy común, entonces evaluar qué le está pasando al consumo los domingos, aunque suene gracioso, nos da más o menos una idea de ese consumo discrecional que tienen los hogares. Las importaciones de bienes de consumo, electrodomésticos y demás, creciendo apenas 1%. El consumo del gobierno, desacelerado, apenas un 2% de crecimiento. Y las carteras de tarjetas de crédito, de vehículos o del resto de consumo también desaceleradas. Todo eso habla de la presión que están sintiendo los hogares. ¿Esto entonces qué significa? Significa, para todo fin práctico, que la comida está cara en el supermercado y los hogares han tenido que reprimir el consumo. Ni siquiera es el caso. Cuando uno mira el crecimiento del ingreso de los hogares contra el crecimiento de la canasta básica, el ingreso de los hogares ha crecido más. Ahora bien, a nivel macro, obviamente estos son promedios, hay rubros donde no, pero en general no es por ahí que está el tema. El problema tiene que ver con el endeudamiento de los hogares. La tasa de interés promedio, si yo tomo la masa salarial completa de la economía y la contrasto contra el pago de intereses que todo el sistema financiero hace o recibe desde el punto de vista de las personas físicas, está en máximos históricos. Entonces, ¿queremos resolver el problema macro de una economía desacelerada producto del consumo? Tenemos que bajar la cuota, tenemos que bajar las tasas de interés. ¿Y qué les había yo advertido sobre la posibilidad de que eso ocurra en un mundo donde hay un conflicto que justamente lleva a que la respuesta de política económica de los bancos centrales sea de tasas al alza, no a la baja? Por lo tanto, no debería sorprendernos si esto se prolonga en el tiempo y mantiene la economía a nivel del consumo desacelerada. Por eso hay un rol, más que del Banco Central, a que ante la presencia de una caída de la demanda privada, producto del consumo y la inversión, sea la demanda pública la que compense. ¿Cómo? Con aumento de la inversión pública. Y esto podría ser parte de la cura dentro de este entorno que estamos viviendo. Claro que si el consumo está desacelerado por esa razón que les comento, pues debería verse reflejado en la morosidad de la banca. La morosidad de la banca ha aumentado, cierto, pero a nivel total, fíjense que todavía está por debajo de los niveles que se veía en la pandemia. Pero si me voy estrictamente a los productos vinculados a los hogares, como el consumo, está hoy por hoy en niveles que superan los máximos de la pandemia. Y en aquel momento ustedes recordarán que teníamos programas de alivio financiero que había provisto la Superintendencia de Bancos, programas que no están hoy en día. Entonces, claro, los bancos en general ya entienden que mientras se mantenga esta situación, aumentar su apetito de riesgo de crédito, prestando más tarjetas, vehículos y demás, corre el riesgo de que lo que hoy puede ser un triunfo de ganar un market share, mañana tenga que ser el fracaso de castigar carteras. Entonces deberíamos anticiparnos también a que los bancos vayan a tener más cuidado que nunca a aumentar sus créditos al consumo producto de esta situación. Y es algo, cuando uno mira estos indicadores, si me voy también al Cibao, por ejemplo, y lo comparo con el mercado completo, la morosidad de todos los productos de consumo, vehículos nuevos, vehículos usados, las 3 tarjetas de crédito, todas están en aumento. Entonces todo esto en alguna medida justifica esta tesis de que estamos viendo un problema de los hogares y exclusivamente vinculado a la salud financiera.
Otro elemento que vale la pena mencionar es qué ha estado ocurriendo con el empleo. Y aquí estoy exclusivamente mirando el mercado formal, el empleo formal, aquellos que cotizan en la seguridad social, que es como el 47% del empleo total de nuestra economía. Lo que esta lámina nos dice es que el sector que está dominando la creación de empleo formal en República Dominicana es la administración pública, no el sector privado. Dicho de otro modo, a partir de esta desaceleración, nos vamos a encontrar con una cicatriz en nuestro mercado laboral, y es que nuestra economía se está informalizando a nivel privado. Y esto no es algo que se corrige rápido. Esto es un tema que requiere de políticas públicas, no solamente de modificaciones legales, pero sin duda hay que pensar hacia futuro en cómo se va a ver una reforma laboral que contribuya a mitigar esto. Pero hacia adelante hay que reconocer que nuestra economía se está informalizando. Inflación en la República Dominicana. A diferencia del caso de Estados Unidos, que vimos que estaba oscilando sobre la meta de ese Banco Central, la nuestra permanece dentro de la meta del Banco Central, 4,6%. No está mal si pensamos que estamos atravesando lo que muchos califican como el mayor shock de oferta energética de la historia. Pero de nuevo, similar a lo que les había yo mencionado con el caso del crecimiento económico, esto está ocurriendo porque el gobierno ha introducido subsidios para mitigar el impacto en precios. Y qué bueno, eso ha contribuido a que la inflación se controle. Hay otro elemento menos evidente, pero que sé que muchos de ustedes lo detectarán de inmediato. La moneda se ha estado apreciando de una manera sostenida desde que inició el año y profunda, debo decir. Pero claro, si tenemos una apreciación del tipo de cambio, entonces los importadores eventualmente están comprando, desde el punto de vista de nosotros cuando vamos a una ferretería o lo que fuese, parte de esa apreciación de la moneda se termina traspasando a los precios finales y ha contribuido a que no veamos un aumento de la inflación mayor. Pero si se revierte y la depreciación de la moneda vuelve a los niveles que conocíamos previamente, el riesgo latente es que la inflación vuelve a aumentar, que es, como les decía, riesgo latente en crecimiento, de mayor desaceleración, riesgo latente en inflación mayor. Los economistas, que siempre les gusta inventarse términos complejos para declarar cosas que son relativamente simples, le llaman a esa combinación una estanflación, como estancamiento con inflación. Es el riesgo no solamente de nuestra economía, de cualquier economía en medio de este shock. Otros indicadores de inflación relevantes, y me voy a entrar aquí un poquito en algunos elementos sectoriales. El ingreso promedio de los hogares post pandemia ha crecido cerca de 45%. Esto es acumulado desde la pandemia, prácticamente 6 años. Ahora, el índice de costo de la vivienda ha crecido en promedio como un 46%. Prácticamente están estabilizados, pero ojo, yo digo en promedio, porque si yo me voy a zonas del país como las del Cibao, estos números son mucho mayores. Lo que quiere decir que ha habido en algunos casos una pérdida de poder adquisitivo en el mundo de la construcción. Yo insisto con construcción porque es el sector de mayor peso a nuestra economía, más o menos un termómetro sobre la actividad. Y también insisto en el ecosistema inmobiliario porque la naturaleza de este shock que estamos viviendo en Oriente Medio, pienso que va a impactar el sector inmobiliario a través de un aumento de ese indicador de costo. ¿Por qué? Ya les mencioné, los barcos que vienen del sudeste asiático traen insumos de los constructores que van a llegar más tarde, que van a llegar más caros, que los constructores eventualmente le van a transmitir a los adquirientes y que eventualmente va a llevar a una desaceleración de la construcción, lo cual lamentablemente hace más difícil todavía la tarea del gobierno de tratar de mitigar este shock. Las tasas de interés, ¿cómo se han estado comportando? Si tomamos un indicador clave, que es la tasa a la que los bancos se prestan entre sí, la interbancaria, venía cayendo de manera relativamente sostenida e inició a aumentar en los últimos meses. El sesgo, les quiero insistir, es que esto vaya a aumentar. Es muy difícil que vaya a bajar en medio de todo este entorno. Para que baje, los riesgos inflacionarios tendrían que estar mitigados y no lo están. ¿Cómo se ve el tipo de cambio? A nivel anual se deprecia.
Más allá de lo que ha pasado en este año, en frecuencia del año completo, se está depreciando al 2%, pero se desacelera la depreciación. ¿Qué armas tiene el gobierno? Bueno, las reservas internacionales de nuestro Banco Central no solamente están en máximos históricos, están prácticamente al doble de los niveles que teníamos durante la pandemia, un shock bastante severo. Entonces, en ese sentido, el gobierno cuenta con mecanismos para tratar de suavizar la situación del tipo de cambio. Una situación que, como sabemos, ha visto que en este año la moneda se venga apreciando de una manera, yo diría, bastante profunda. Year to date, desde el inicio del año, una caída de 6% en el valor del peso relativo al dólar. ¿Por qué ha estado pasando eso? Es una pregunta muy común y les digo que no hay tal misterio. Nos hemos inundado de dólares en un momento en el que no lo queremos. Tenemos llegada de turistas máximos históricos, a pesar de todo lo que ha estado pasando. Eso se puede desacelerar, pero a la fecha continúan en máximos históricos. La inversión extranjera directa del país, otra fuente de divisas en máximos históricos, también la que se destina al turismo, por cierto. Las remesas, casi 12.000 millones de dólares. El 40% se consume en el Cibao, en máximos históricos. Aunque aquí no les estoy presentando las exportaciones, también en máximos históricos. Entonces, todas las fuentes principales de divisas del país están en máximos históricos, en un momento donde el consumo está deprimido y no crece. Entonces, las importaciones se están desacelerando, llenos de dólares que no queremos, y eso ha llevado a que la moneda se aprecie. Ahora, ¿por qué el Banco Central lo permite? Porque esa apreciación de la moneda contribuye a que la inflación no crezca en medio de este shock, sin necesidad de subir la tasa de interés. Entonces, claro, eso hace todo el sentido del mundo, insisto, si este shock es transitorio, si este shock se vuelve más persistente, muchas de estas medidas, lastimosamente, tendrán que ser abandonadas porque no podrán ser sostenibles. A nivel fiscal, no puedo dejar de mencionar que cuando uno mira la trayectoria de las finanzas públicas en República Dominicana en los últimos 20 años, te recordarán ese. A mí me fascina Carlos Gardel y todos recordaremos que 20 años no son nada, como decía él. Yo tuve una vez un congreso similar, ¿verdad?, de abogados, y uno dijo cuando yo mencionaba esto: sí, es cierto, 20 años no son nada si no te lo canta un juez. Eso me parece tan dramático, tan dramático. Pero en términos musicales de vida, digamos que no son nada. Pero aquí hay 20 años de historia fiscal en la República Dominicana. Y en esos 20 años lo que hemos visto es un déficit fiscal relativamente contenido, a excepción de algunos episodios como el de la pandemia. Entonces hay quienes preguntarán: ¿por qué me hablan de reforma? ¿Por qué tenemos que hacer estos ajustes si tenemos los últimos 20 años con el mismo déficit? ¿Cuál es el problema de durar los próximos 10? Bueno, lo que pasa es, en términos fiscales, si el déficit, para ocupar una analogía médica, fuese el peso de cada uno de nosotros, es cierto que el peso está más o menos igual, pero cuando uno se mete en el detalle de algunos indicadores, este individuo tiene el mismo peso, pero ha perdido masa muscular. Porque tiene el mismo peso, el mismo déficit, pero tiene inversión pública en mínimos históricos. Tiene el mismo peso, pero cada vez más está consumiendo de los ingresos para pago de interés de la deuda pública. Tiene el mismo peso, pero los subsidios al sector eléctrico cada vez son mayores. Y en medio de un shock como este, el riesgo es que esto aumente. Entonces sí, tenemos el mismo peso, pero hemos perdido masa muscular, y las reformas hacia adelante lo que van a procurar es tratar de restaurarlo. No subestimemos lo que ocurre en Oriente Medio. Esto puede afectar la cuenta pública. Otra herramienta que tiene nuestro gobierno en medio de todo esto son reservas fiscales, no las de Banco Central, sino, vamos a decir, plata ociosa que no se está ocupando en el Banco del Estado, que eventualmente podría ocupar para tratar de mitigar los efectos de este conflicto. El propio gobierno entiende que la economía va a crecer 3,75%. Insisto, me luce optimista en este año que el tipo de cambio se va a depreciar en promedio 3%, esto es más que el 2,2% donde se está depreciando actualmente, y ya hacia adelante el crecimiento es en torno al 5%. O sea, hay una idea de que todo esto va a ser relativamente benigno y transitorio. Yo sé que se me está agotando el tiempo, pero sería inevitable como hablarles un poquito de los impactos de lo que está ocurriendo. Así que si me tomo
me van todos a excusar. Me excusarían si ocurre. Entonces ya los organizadores saben que el pueblo... En medio de todo este shock, yo creo que la clave es entender la geografía del shock. Si hay un mensaje que yo le quisiera dejar, es que esto no es como la guerra de Rusia y Ucrania, y esto no es como los shocks que hemos visto en el pasado. Esto es algo completamente distinto. ¿Por qué? Bueno, cuando uno mira la geografía, uno tiene a Irán, Arabia Saudita, a Qatar, aunque no se ve ahí, pero está Bahrein, a los Emiratos Árabes, a Omán, Irak, Kuwait. La suma de todos esos países constituye una superpotencia energética a nivel global. De hecho, de ahí se genera cerca del 25%, 20% de toda la producción de crudo y de sus productos a nivel global. Entonces, imagínense que desde el punto de vista de la economía mundial, esto es como el cuarto de máquinas. Y ese cuarto de máquinas hoy está incendiado. Y ese cuarto de máquinas tiene un estrecho que se ha vuelto muy famoso últimamente, todos lo hemos escuchado, el estrecho de Hormuz, que es este, que está aquí. Fíjense que en el fondo es un cul-de-sac, es una calle sin salida. Cerrar el estrecho, que está en aguas territoriales iraníes, implica que eso crudo no sale. ¿De cuánto estamos hablando? A nivel global, 100 millones de barriles de petróleo aproximadamente es el consumo global, 20 millones en frecuencia diaria se ha estado atrapando. Cuando uno considera que Arabia Saudita tiene oleoductos y también los Emiratos Árabes y han podido sacar cerca de 5 millones en el neto, esto es un shock diario de 15 millones de barriles de petróleo. Diarios. Si pasan 10 días de conflicto, entonces estamos hablando de 150 millones de barriles. Este conflicto va por casi 70 días. Se está acumulando el petróleo que no sale. Y esto es como una olla de presión. Porque uno dirá, pero si es tan grave este shock, ¿por qué no se ha reflejado en precios del petróleo así de grave? Bueno, lo que pasa es que en el momento en el que inicia el shock había un sinnúmero de barcos que habían salido. Porque recuérdense que estos contenedores que andan con millones de barriles de petróleo en el mar son gigantes y se toman mucho tiempo para llegar. Hay quienes han dicho, me parece interesante, que andan a la velocidad de una bicicleta. Entonces, imagínense ustedes, sale un barco de Hormuz hoy y llega a su destino en 6 semanas. Cuando ese shock inició, había entonces lo que se podría llamar un reservorio flotante de petróleo que estaba todavía de camino a su destino. El último de esos barcos llegó la semana pasada. ¿Qué significa eso? Que cuando muchos de estos países salgan a comprar petróleo nuevo, luego de que hayan agotado sus reservas estratégicas, van a tener que salir a un mundo al que le faltan 15 millones de barriles de petróleo diario, un mercado subofertado. ¿Y qué tendrá que pasar para corregir ese desbalance entre oferta y demanda? Que el precio se ajuste. No se ha ajustado, insisto, porque los países han estado ocupando sus propias reservas y porque habían barcos que estaban de camino con petróleo. Mientras más tiempo dure el conflicto, más nos acercamos a esa fecha, y este es el gran riesgo. No lo tomen como un pronóstico, entendámoslo como un riesgo real, si esto se mantiene, de que el precio del petróleo es el que se ajuste. ¿A qué nivel podría llegar ese ajuste? Hay quienes estiman hasta $150. Y si eso pasa, entonces ya estaríamos hablando de una recesión global. Entonces, es muy importante monitorear la geopolítica de este conflicto. Entonces, la medida que podamos llegar a un cese al fuego, eventual acuerdos de paz, etcétera, esto no será un tema. Pero no crean por un segundo que esto se puede mantener meses hacia futuro, como lo ha sido la guerra de Rusia y Ucrania, que tenemos 4 años sin que veamos consecuencias macroeconómicas. Por eso es tan importante entender que esta vez es diferente. Entonces, para que no nos quedemos en un temor, ¿cuáles serían los indicadores a observar la cantidad de barcos que salen por el estrecho? El año pasado, para esta fecha, por Hormuz salían 95 barcos. Hoy están saliendo 12. La mayoría chinos, por cierto. Entonces, si no llega un famoso cese al fuego, esto se mantiene en el tiempo y eventualmente los precios del petróleo se ajustan. Hay quienes entienden que eso podría ocurrir final de mayo, junio. Entonces, también los tiempos aquí, los horizontes temporales, no podemos pensar que nos pueden durar trimestres enteros.
Entonces, quizá el principal indicador a observar es qué va a pasar con esos cargueros. Todavía, insisto, están por debajo de los niveles a los que estábamos acostumbrados. Otro elemento que hay que destacar son los fertilizantes, no solamente crudo que salía por ahí, el 30% de los fertilizantes a nivel global. O sea que todo el que está metido en el mundo de agroindustria, imagínense ustedes que estos son precios globales. Si le está faltando al mercado global de fertilizantes el 30%, ¿hacia dónde van a ir los precios? Van al alza. Entonces, cuando los precios de los fertilizantes aumentan, la cadena de valor alimenticia también se ve impactada, lo que afecta a la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo, no solamente por la vía de la cuota financiera, ahora sí por ir al supermercado. Estos son los riesgos asociados a este conflicto. Y finalmente, ¿cuáles son los países más dependientes del petróleo que sale del Golfo? Los del sudeste asiático, Pakistán. Y aquí entra la geopolítica de este asunto. Ustedes han visto en las noticias que Pakistán ha querido ser el principal árbitro de este conflicto. Claro, es el que recibe la mayor cantidad de petróleo de esa zona, al principal país que le conviene de que esto concluya rápidamente. Pero República Dominicana importa mucho de estos países que tanto dependen del petróleo que viene de ahí. Entonces, ¿qué ustedes creen que va a pasar con la inflación en esos países? Pues va a aumentar porque los costos energéticos se van a disparar. Y si pasa, entonces también aquí vamos a estar importando cada vez más caro. Para ir concluyendo, nosotros hemos desarrollado, sabemos que el gobierno ha estado introduciendo subsidios, como les dije. Me parece que es una política que en retrospectiva, si el conflicto es coyuntural, va a ser muy exitoso y debe de evaluarse como muy exitosa. Pero si el conflicto se extiende, tendrá que ser ajustada. No podemos pensar que los subsidios van a permanecer, porque lamentablemente no da. Le doy un dato rápido. Antes del conflicto eran 130 millones aproximadamente el subsidio semanal para mantener los precios de los combustibles frisados en la bomba de gasolina. Hoy ese número anda en cerca de 1.900 millones de pesos semanales, más de 10 veces. Y con todo y eso han tenido que aumentar los precios de la bomba de gasolina. A eso que me refiero con que no es sostenible si permanece el conflicto en el tiempo, esta política de subsidio, y hay que, insisto, tener preparado ese tipo de escenarios. Nosotros vemos varios escenarios. En el mejor de los escenarios, nuestra economía puede crecer al 2.8 en este año, asumiendo que hacia junio esto está resuelto. Si esto se mantiene 6 meses, esta economía habría que pensar que crece alrededor de 1%. Si esto se mantiene más allá de eso, pues yo creo que lastimosamente podríamos hablar incluso de una recesión. Eso, por cierto, pasó en el 2008, cuando el precio del petróleo estuvo cerca de los $100 en aquel momento. Déjenme concluir con una reflexión breve. Me voy a salir un poquito del análisis de los árboles y vamos a mirar el bosque y dejarles con algo de optimismo, porque no quiero que sientan que vinieron a ver una película de terror. Yo no me califico o no me considero alguien, de hecho, particularmente pesimista, pero creo responsable que tengamos todo un sentido de realismo pragmático de lo que está ocurriendo, porque también pienso que sería irresponsable creernos un mundo, ¿no?, donde todo simplemente se va a corregir mañana y que nos sorprenda. Ahora, ¿qué sí está pasando de manera positiva a nivel internacional? Los gobiernos de nuestra región, de Latinoamérica, hoy por hoy, quizás en los últimos 20 años no habíamos visto tanto gobierno pro mercados al mismo tiempo. Y uno pensaría que eso podría llevar a una mayor atracción de inversión extranjera directa en esta región a la que pertenecemos. Piensen en Argentina con Milei, en Katz. No estoy calificando los gobiernos, simplemente hay una percepción de que son pro mercado. Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, en fin. La inversión extranjera global es de cerca de 1,5 trillones de dólares. Y este shift de los gobiernos hacia políticas pro mercado se está dando en un contexto donde la inversión extranjera directa venía cayendo, y particularmente la inversión extranjera directa hacia Latinoamérica. 1 de cada 11 dólares de la global llega aquí, también venía cayendo. ¿Saben qué? La de República Dominicana junto con Costa Rica es la única que ha estado creciendo
en medio de un contexto donde la global y la latinoamericana viene cayendo. ¿Qué podríamos pensar con estos gobiernos pro mercado? ¿Qué le va a pasar a la inversión extranjera directa hacia futuro? Pues yo creo que va a aumentar más. Y si aumenta y nosotros ya estamos posicionados con los mayores niveles de IED, pues yo creo que vamos a recibir parte de eso. De hecho, me estoy imaginando sectores como el turismo, que están en máximos históricos en Dominicana, energía y agua, el inmobiliario, la zona franca, donde Santiago es tan importante. Y para que ese plan de atracción de inversiones funcione, pues yo creo que el Cibao va a ser clave en atraerlo. El Cibao es una región que de los 128,000 millones de dólares que genera República Dominicana de PIB, aquí se concentran cerca de 41,000 millones, un tercio del PIB total. Y crece alrededor del 6%. La capital crece al 4%. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que en menos de una década la mayor generación de PIB de República Dominicana va a venir del Cibao, no de la capital. El futuro es cibaeño, con la I melodiosa que me encanta tanto. Tienen un PIB per cápita de 12,000 dólares que supera el de Colombia. El 40% de las remesas se consumen aquí, un tercio del mercado laboral. Tienen el ecosistema productivo más diversificado de todo el país, con zona franca, el 70% de la producción agrícola está aquí, un creciente turismo como lo estamos viendo, y creo que va a ser clave que las inversiones públicas que son habilitadoras de estas inversiones, el ámbar es un ejemplo, pero no es el único, pues continúen materializándose en el tiempo. Como les dije, estamos viviendo tiempos de tormenta, pero es importante separar la señal del ruido. Hay mucho ruido, la señal de muy de coyuntura es que estamos atravesando un periodo muy tenso y que esperamos que eventualmente concluya, pero eventualmente va a concluir como todas las guerras concluyen. Y cuando eso ocurra, insisto, Dominicana seguirá viéndose como esa joya de la corona de la región, y nosotros tenemos en nuestro país la mayor joya de la corona, que es la economía cibaeña. Muchas gracias por su tiempo.